Incluso hoy en día el nombre de Herodes suena a maldad. Es uno de los personajes más tristemente conocidos de la Biblia. El rey que ordenó la matanza de los recién nacidos. Con este derramamiento de sangre, su intención era matar a un niño llamado Jesús, un niño al que algunos ya llamaban rey de los judíos. Solo hay un verso en el Evangelio de San Mateo en el que se le acusa de infame. Pero Herodes aparece en la historia como un rey despiadado. La pauta que rige toda su vida es el uso de la violencia para resolver sus problemas. ¿Ordenó Herodes aquella espantosa matanza? Misterios de la Biblia. Herodes y la matanza de los inocentes. Herodes I el Grande fue un prócer de la Edad Antigua, un rey poderoso que gobernó Judea durante más de 30 años. En su legado se incluyen obras de una arquitectura extraordinaria y una ingeniería impactante. Pero es la matanza de los inocentes lo que le hizo ganarse a Herodes su reputación de tirano. San Mateo explica en su Evangelio cómo tuvieron lugar los asesinatos. Unos viajantes llegaron desde Oriente al palacio del rey Herodes, en Jerusalén. San Mateo se refiere a ellos como sabios. Habían visto una estrella, signo de que un nuevo rey de los judíos había nacido. Estas noticias hicieron que Herodes se preocupara. Él era el rey de los judíos. El sumo sacerdote de Herodes lo puso en aviso de que una profecía anunciaba el nacimiento de un rey en Belén. Herodes ordenó a aquellos sabios que volvieran para decirle dónde estaba el niño. Advertidos en sueños, los sabios volvieron en secreto a su tierra por otro camino. Al ver que los sabios no habían vuelto, Herodes se enfureció enormemente, ya que, según dice la Biblia, había planeado matar a Jesús y había fracasado. Herodes mandó matar a todos los niños de Belén que tuvieran menos de 2 años. Sin embargo, hubo por lo menos un niño que se escapó. José y María habían huido a Egipto con su hijo. La matanza se describe solo en un verso de la Biblia. Un único verso se ha convertido en uno de los crímenes más crueles de la historia. No obstante, las pruebas de que fuera Herodes quien ordenó la matanza son realmente vagas. De hecho, dicha historia no se menciona en ningún otro pasaje de la Biblia. En su investigación sobre la vida de Herodes, el historiador Peter Richardson ha buscado referencias a algún asesinato en masa de niños. Creo que es importante el hecho de que incluso en el Nuevo Testamento solo San Mateo cita la historia y que San Lucas, que habla de otros incidentes sobre el nacimiento de Jesús desde una perspectiva bastante diferente a la de San Mateo, no cite este incidente en su Evangelio. San Lucas no es el único en no dar cuenta de la matanza. No se ha encontrado ningún otro documento que la describa. El historiador judío Flavio Josefo vivió en el siglo I de nuestra era. Escribió sobre Herodes y Jesús, pero no hace referencia a la matanza.
Josefo no sabe nada sobre el incidente. Yo creo que hay que reconocer que hay muy pocas pruebas. Solo tenemos el relato de San Mateo. Y esto nos debería hacer dudar sobre lo que se relata en él. Un verso de la Biblia, una prueba, no son suficientes para acusar a Herodes, aunque hay otra manera de investigar los asesinatos. Centrándonos en el propio Herodes, más que en los documentos históricos, puede que sea posible averiguar si tenía un móvil para realizar dicha matanza y la capacidad para llevarla a cabo. Flavio Josefo describió en detalle sus acciones e incluso sus sentimientos. Obtuvo gran parte de la información de Nicolás de Damasco, consejero de Herodes e historiador en su corte. Con una fuente tan completa, la psicología moderna puede arrojar luz sobre el carácter y la personalidad de Herodes. Josefo, en la biografía de Herodes, presta mucha atención, una atención inusual a mi entender, a la parte psicológica de su vida, sus obsesiones, su violencia, su melancolía y también su grandeza. Por lo tanto, tenemos muchos detalles psicológicos del perfil biográfico de Herodes, y ello es vital para poder buscarle un sentido a su vida. ¿Era Herodes tan despiadado como para cometer el crimen que se le imputa? Josefo nos da información esclarecedora sobre sus primeros años de vida. El padre de Herodes era procurador de Judea, que en aquel momento era una provincia romana, y un amigo cercano de Julio César. Su madre era una princesa árabe de Petra, en la actual Jordania. Herodes nació en un mundo privilegiado y tuvo contacto desde muy joven con las políticas de poder de su tiempo. En el seno de su familia, Herodes crece oyendo los nombres de personajes con los que su abuelo y su padre se habían codeado. Pompeyo, Julio César, Marco Antonio, Octaviano, Cleopatra, Bruto, Casio, todos ellos son nombres que oye repetidamente. El propio ascenso de Herodes al poder fue rápido. A los 25 años fue nombrado gobernador de Galilea. Se casó con una mujer llamada Doris y tuvieron un hijo. Su vida y su carrera acababan de despegar. Sin embargo, Josefo recoge que al poco tiempo la vida de Herodes dio un giro fatídico. A la vuelta de una victoriosa campaña militar, le hicieron una tentadora oferta: comprometerse con una hermosa joven de sangre real judía, la princesa Mariamne. Mariamne representaba la oportunidad de oro para Herodes. Era de la familia real que la mayoría de judíos consideraba como los verdaderos reyes de Judea. Casarse con ella supondría sellar una poderosa alianza para él. Pero había un problema. Ya tenía una mujer y un hijo. Josefo indica que Herodes actuó rápido y con decisión. Desterró a Doris y a su hijo de 3 años de edad. Siguió adelante con el compromiso y se casó con Mariamne. Los romanos consideraban que Herodes era uno de aquellos hombres de confianza. 5 años más tarde, lo nombraron rey de los judíos. Quiere lo que quiere y nada se va a interponer entre él y sus deseos. Sea como sea, los consigue. Es una persona muy resuelta en ese sentido. Herodes era ambicioso y no tenía escrúpulos. Pero este hecho no es una base lo suficientemente sólida como para acusarlo de asesino de niños. De hecho, se ha descubierto una cara muy diferente de su carácter en diversos estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en Israel en las últimas décadas.
Nos muestran a un rey con unos gustos exquisitos, cuyo legado como gran constructor hace sombra a su reputación como asesino. Justo al sur de Belén se encuentran los restos de una maravilla arquitectónica concebida y diseñada por Herodes. Este templo es un palacio en el desierto construido por él mismo y que, según la arqueóloga Jody Magnes, es una muestra de su genialidad en cuanto a ingeniería. Ella ha excavado en el interior del templo y ha identificado su irrepetible diseño. En realidad hay dos complejos en dicho recinto. Había un palacio o unos edificios de palacio en lo alto de la montaña, como si dijéramos en una especie de boca del volcán, y un complejo de palacio a los pies de la montaña. Y en ese complejo hay una gran piscina con un pabellón en el centro que seguramente se utilizaría para nadar o incluso para tener una barca, y que se proveía de agua por medio de unos acueductos que la traían de un nacimiento situado a unos kilómetros. La verdadera magnitud del templo herodiano ha salido a la luz en los últimos 30 años gracias al trabajo de arqueólogos como Ehud Netzer. Él ha descubierto estancias reales, habitaciones de invitados, baños, soportales y jardines donde Herodes podía acoger a su familia y a toda su corte. Un día típico en este lugar para Herodes podía empezar nadando. Había una gran piscina en la que debía ser muy agradable darse un baño en las mañanas veraniegas. Supongo que después de un buen desayuno se reuniría con algunos amigos. Parece que en el lugar se albergaban docenas, si no centenares de familiares. Sin duda, harían buenas comidas con vino de Italia en abundancia. Pero este templo herodiano no era único. ...60 kilómetros al sur, a orillas del Mar Negro, se encuentra el más impactante de los palacios de Herodes, Masada. Se alza 300 metros sobre el desierto de Judea. Con 3 alturas, el palacio es una verdadera proeza de la construcción. Josefo cuenta que Herodes estuvo implicado directamente y en todo momento en el diseño y en la localización de los edificios. Logros como este sugieren que era un hombre con un alto nivel cultural, algo que difícilmente se corresponde con su reputación de asesino de niños. Pero las apariencias engañan en estas dos construcciones herodianas. Ambos palacios dicen mucho sobre el estado de ánimo de Herodes. Lo que impresiona de Masada es que es más que un simple palacio. Construido en una escarpada montaña en medio de un vasto desierto, es una fortaleza impenetrable. Un lugar en el que Herodes se podía sentir a salvo. Parece ser que el rey temía algo. Y las excavaciones en este lugar han revelado hasta dónde llegaba dicha inseguridad. Los arqueólogos han desenterrado grandes almacenes para comida. Y las cisternas de agua son las mayores del Imperio Romano que se han descubierto nunca. Herodes había preparado Masada para resistir un largo asedio.
Sabemos que además de almacenar comida y agua envasada, Herodes también disponía de un arsenal de armas. También tenemos la certeza de que Herodes tenía soldados destinados en lo alto de la montaña. Y de hecho, después de que muriera, la montaña siguió estando ocupada por un pequeño destacamento. Incluso el palacio familiar mencionado anteriormente es engañoso, ya que también es en realidad una fortaleza, otro lugar surgido de una profunda inseguridad. Las pronunciadas vertientes permitían a Herodes defenderlo con pocos soldados. La manera exacta se descubrió cuando los arqueólogos encontraron estas moles de piedra en la base. A estas grandes piedras las llamamos piedras rodantes, ya que era así como se utilizaban para vencer al enemigo. Si un grupo de soldados intentaba subir en grupo, se tiraban estas piedras rodando desde lo alto, lo cual los asustaba y resultaba muy efectivo si los llegaba a arrastrar. El temor de Herodes era tal que construyó más de 20 fortalezas en su reino. Se podían enviar señales entre fortaleza y fortaleza con espejos. Reflejan la arquitectura de su mente obsesiva. Tenía ese miedo a ser atacado, ser derrotado y a que le arrebataran sus títulos. Y los edificios hablan por sí solos de ese miedo. Quizá Herodes se sentía tan amenazado que incluso llegó a ordenar la matanza de los inocentes de Belén para proteger sus intereses. Pero ¿de qué tenía tanto miedo? Hay documentos de la época que muestran el deseo general entre los judíos de tener un tipo de rey diferente. Creían que Dios elegiría a un gran líder, un Mesías, para derrotar a Herodes y convertirse en el verdadero rey de los judíos. El historiador bíblico Warren Carter ha estudiado qué se esperaba en aquella época. En tiempos de Herodes, todo el mundo conocía las Escrituras y sus profecías. Sabemos que en algunas tradiciones judías de la época de Herodes se esperaba la llegada de un Mesías. Tenemos algunos salmos escritos en nombre de Salomón que buscaban un rey descendiente de David que llegaría a Jerusalén y que sin usar la fuerza expulsaría a los romanos. Herodes era consciente de ello y de la amenaza que suponía. Los judíos tenían muchos motivos para cuestionar la reivindicación de Herodes de ser su legítimo rey. Querían que fuera un rey de sangre judía 100%, y había mucha gente que dudaba de sus orígenes judíos. Los orígenes judíos de Herodes se remontan a la conversión de su abuelo. Por lo tanto, Herodes es la tercera generación judía de su familia.